Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a conducir, a guiar nuestra meditación para que, de acuerdo con la voluntad de Él, nosotros lleguemos a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso. Pero para que eso se torne posible en nuestras vidas, primero nosotros tenemos que razonar junto con Dios. Ese versículo es glorioso. Dios en su infinita, inmensa grandeza, poder y gloria, se dispone a sentarse con nosotros, en otras palabras, y enseñarnos a razonar y enseñarnos a pensar de acuerdo con su grandeza de justicia. Dios, como un Padre, verdaderamente Padre, un Padre auténtico, justo, perfecto, Él quiere sentarse con usted, junto con usted en el regazo de Él, nosotros en el regazo de Él. Él quiere que nosotros razonemos con Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! Amiga, amigo, aunque usted esté viviendo problemas, dificultades, problemas en el casamiento, sentimentales, problemas emocionales, problemas psicológicos, depresión, tristeza profunda, nadie le entiende a usted. Cuanto más usted habla, menos explica. Porque usted está completamente desorientada o desorientado. ¿Por qué? ¿Por qué, obispo? ¿Será que yo nací para sufrir? ¿Será que yo nací para gemir en este mundo? ¿Por qué vine a este mundo? Caramba, si Dios existiese, no permitiría esto. No, mi amiga, mi amigo, Dios permite, Él deja que nosotros suframos en este mundo para que nosotros vengamos a tener juicio, el juicio de inclinar nuestros oídos para oír su voz. Porque de otra forma, uno no va para Él. Cuando todo va bien, cuando el cielo está limpio, cuando el sol está brillando, hay dinero, hay condiciones, cuando todo está favorable, uno no quiere saber de Dios. Esta es la realidad y usted sabe de esto. Todos nosotros que un día tuvimos un encuentro con Dios, nosotros lo tuvimos porque estábamos en el fondo del pozo, estábamos desorientados, perdidos, ciegos guiando a ciegos. Fuimos a una religión y no resolvía, en otra religión tampoco resolvía nada, nadie me ayudaba. ¿Por qué? Porque el problema era el siguiente: Dios estaba hablando, pero nosotros no estábamos oyendo. Pero cuando finalmente dimos oídos a la voz de Él, entonces todo cambió. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. A veces la persona quiere recibir el Espíritu de Dios. ¿Pero para qué? Ella quiere hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque ella quiere ostentar junto a los demás hermanos de que ella tiene el Espíritu Santo. Ella quiere decir, yo también tengo el Espíritu Santo. Como moda, como si fuese una moda. Mi amiga, mi amigo, el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros para darnos lenguas extrañas. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros
están solamente para que uno venga a profetizar su palabra. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros para tan solamente consolarnos, confortarnos, no. El Espíritu Santo, Él viene justamente para guiarnos, para orientarnos, porque solo Él y nadie más puede guiarnos en toda verdad, de acuerdo con la justicia, de acuerdo con lo que es correcto, porque nosotros tenemos un corazón corrupto, cargamos un corazón engañador. Nosotros siempre nos inclinamos a los sentimientos y deseos y codicias de nuestro corazón y nos olvidamos de pensar, de razonar un poquito de acuerdo con Dios. Usted entiende lo que yo le estoy hablando, mi amiga, mi amigo. Bien, entonces vamos a hablar aquí lo que Jesús habla. Jesús dice así: cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. Él os guiará en toda la verdad. David, en el Salmo 23, dice: Él me guiará a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso. ¿Quién le guiará? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es el pastor, el obispo, la iglesia, la filosofía, la religión. No, es Dios en la persona del Espíritu Santo. Es Él quien nos guía. Él ha tenido misericordia, compasión de personas insignificantes como nosotros para usar nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra boca, para que nosotros vengamos a hablar, profetizar, enseñarle a las personas la palabra de Él. No es mi palabra, mi filosofía, no es mi religión, mi iglesia, no es nada mío, porque yo soy un mero siervo, un siervo lleno de fallas, debilidades, porque yo aún estoy viviendo en este vaso que es de barro, pero es de barro de verdad. Mi amigo, mi amiga, no importa la posición que nosotros ocupemos en este mundo, en esta vida, nosotros somos barro, barro, barro. Y cuando somos barro, nosotros sabemos que somos barro. Pero la gloria del Espíritu Santo es tan grande, tan inmensa, que Él es capaz de guiar al barro a los pastos verdes. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad. Ahora, yo quería que usted prestase más atención. Atención, no es al corazón, es a la cabeza, a su mente, a su intelecto, a su razonamiento. Preste atención a este texto, que es del Salmo 73, el Salmo de Asaf. ¿Sabe aquel salmista que habló, reclamó y llegó al punto de decir, el salmista, un hombre que era un levita, que era un siervo de Dios, pero él tuvo envidia de los otros. Él creía así: caramba, a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Esto no es justo. Pero hasta que un día entró al santuario, al altar de Dios, entregó su vida y él entendió la voz de Dios, porque Dios le enseñó, le guió a la verdad. Mire, él dice así: me guiarás, él hablando con respecto a Dios,
¿Se acuerda? Que nosotros hablamos inicialmente. El propio Dios dice, entonces, venid y razonemos juntos. Dios, el Dios, autor de todo, el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Él llega para usted, para mí, para nosotros. Nosotros somos barro, pero somos barro que tenemos oídos. Tenemos oídos para oír la voz del Altísimo, el Creador. Él dice, Asaf dice, me guiarás con tu consejo. Me guiarás con tu consejo. Y después que el barro se deshaga, me recibirás en la gloria. ¿Es esto lo que aguarda por aquellos barros que dieron oído a la voz, a la dirección del Espíritu Santo? Jesús dice, cuando viniese aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad, en toda la verdad. Aquí el salmista dice, me guiarás con tu consejo, tu pensamiento, tus ideas. Me guiarás con tus consejos. Y después, o sea, cuando todo se acabe, me recibirás en la gloria. ¿Es esto lo que Él garantiza? Jesús dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el precipicio, en el pozo. Ambos se perderán. Pero cuando nosotros usamos nuestra mente, nuestra capacidad de decisión, porque en el corazón no tenemos condiciones de decidir. El corazón, él es tan cruel, que él es indomable. ¿Sabe? Aquel animal indomable, así es el corazón. Él quiere porque quiere imponer su voluntad. Nosotros no tenemos dominio de nuestro corazón. Hábleme la verdad. ¿Cuántas veces usted amó a alguien que le despreció a usted y aquella persona que le amaba a usted, usted le despreció? Es así que el corazón es. El corazón es injusto. Nuestro corazón es cruel, injusto, perverso, engañador. Pero nuestra mente, no. Nuestro razonamiento, nuestro espíritu, no. Nuestro espíritu tiene el poder, la autoridad de decidir, de querer hacer el bien o de hacer el mal, de querer ser dirigido por el Señor o no querer ser dirigido por el Señor. Nuestra mente es que manda. Entonces, usted tiene autoridad, amigo, para decidir su vida. Si usted decide de su mente seguir la voz de Dios, el consejo de Dios, está aquí escrito. Él le va a guiar, la va a guiar en el consejo de Él, con el consejo de Él, con la palabra de Él, con la sabiduría de Él, con la dirección de Él. Y entonces, después que Él le guíe por este mundo, Él le va a recibir, la va a recibir en la gloria. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son después recibidos en la gloria. Está aquí escrito. Y Jesús dice, cuando viniese el Espíritu de verdad, no es el espíritu engañador, mentiroso, no. El espíritu de verdad, no es el espíritu religioso, no. Es el espíritu de verdad, el espíritu de la vida. Él os guiará. Es para eso que nosotros estamos golpeando en la tecla de que
todos tienen que recibir el Espíritu Santo para que entonces puedan ser guiados por Él y al final de la vida ser recibido en la gloria. O sea, el alma de la persona ser recibida en la gloria. El cuerpo ya sabemos que se va a deshacer en la tierra, pero el espíritu, el corazón, el alma, diciendo mejor, va a ser recibida en la gloria, porque fue guiada por el propio Dios, el propio Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo viene sobre nosotros para guiarnos en toda la verdad. Y nosotros, andando en la verdad, nosotros no vamos a golpearnos, no vamos a errar. Nosotros no vamos a intentar o probar suerte porque no precisamos de suerte, precisamos de dirección. Y la dirección es del propio Dios, no es del hombre ni de la religión, es del propio Dios a través de su palabra. Entonces, las personas gimen y mueren y no tienen idea para dónde van sus almas. Pero quien tiene el Espíritu Santo tiene certeza, convicción. Es la garantía del propio Dios. El propio Dios dice, venid y razonemos. Yo les presento a ustedes, el Espíritu Santo dice, yo les presento a ustedes el bien y el mal. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es la decisión en su mente? Usted quiere el bien, claro. Entonces, oiga la voz del bien, la palabra del bien, la dirección del bien, que es el Espíritu Santo. Y Él va a guiarlo, hasta llegar a los cielos y ser recibido en la gloria. ¡Qué cosa maravillosa! Aquí, en la tierra, usted, cuando Él le guía, cuando el Espíritu Santo nos guía a nosotros, Él nos guía a los pastos verdes y a las aguas tranquilas de descanso. ¿Qué mejor que esto? Es una promesa de Dios, promesa de Dios. Es muy fuerte esto. Amiga, amigo, use su intelecto, porque usted no depende de favores de nadie. Usted va a vivir independientemente de las personas, de las cosas, del patrón, del empleado, del gobierno, de los políticos. Usted va a vivir en la dependencia exclusivamente de Dios. Esto se llama fe con inteligencia, con racionalidad, con sabiduría, con conocimiento. Porque el Espíritu Santo es quien guió al Señor Jesús toda su vida, hasta el ser recibido en la gloria. Y es eso lo que Jesús le sugiere a usted, le aconseja, y usted tiene este derecho, porque Dios quiere, Él quiere, pero usted también tiene que querer. No hay una alianza con Dios, no hay un casamiento con Dios, no hay un matrimonio con Dios si no hubiese la concordancia de dos personas, usted y Él. Es esto aquí. Pero para que usted viva con Él, usted tiene que estar andando de acuerdo con la voluntad de Él, no de acuerdo con su voluntad, no con los deseos de su corazón, de acuerdo con su mente. Por eso, el Espíritu Santo viene para guiarnos en toda verdad. Y después de eso, seremos recibidos en la gloria. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Ahora, escuche, vea qué maravilloso. Nosotros tenemos aquí este salmo de Asaf, 73, versículo 24. Voy a dejarlo aquí marcado para ustedes. Pero hay otro que habla sobre esto, que es el Salmo 32. El Salmo 32 dice así, el versículo 8. Dice así, mire solamente. Vea qué cosa gloriosa. Dios hablando a través del salmista. Te instruiré
te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te guiaré con mis ojos. ¡Qué barbaridad! Esto es muy fuerte, con permiso. Dios nos dio mente, espíritu para pensar. Él no nos dio mente para nosotros usar un sombrero, una gorra. Él no nos dio la cabeza, la razón, la inteligencia para que nosotros vengamos a sentir. No. Él nos dio la mente para que nosotros pudiésemos ser instruidos, enseñados y guiados por Él. Y una vez instruido, enseñado y guiado por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a disfrutar esta brevedad de la vida aquí en la tierra con intensidad. Seremos felices, como nosotros hemos visto ayer, bienaventurados. Feliz el hombre que no se sienta en la rueda de los escarnecedores, sino aquel que oye y obedece la palabra de Dios. Quiere decir, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos enseña el camino del buen vivir, la palabra de Dios nos da la dirección del camino que debemos seguir. Por lo tanto, usted puede ser aquella criatura que nació sin padre, nació sin madre, no tiene madre, usted fue lanzado en este mundo. Y cuando era niña, pequeñita, fue abusada. O cuando era pequeñito, usted fue abusado. También por los más viejos, por los endemoniados, pedófilos. Usted está sola. Pero no está sola. No está sola. Dios habla con usted y le instruye. Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te guiaré con mis ojos. Aleluya. Solo con los ojos. Dios nos guía a los pastos verdes, a una vida nueva. Por lo tanto, si usted no tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo a nadie para orientarle a usted, aquí está la palabra de Dios. Salmo 32, versículo 8. Voy a dejarlo ahí también registrado. Y quien tuviese juicio, a quien le gusta pensar, razonar, va a recibir. A quien le gusta sentir, va a despreciar. Pero a quien le gusta oír la palabra de Dios y seguirla, es el propio Dios quien le enseña a usted y pasa a ser su padre, su madre, su protector, el consolador. Él pasa a ser su todo en esta vida, en este punto. Y después le espera a usted en la gloria. Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana, en nombre de Jesús. Hoy en la noche estaremos aquí en el Templo de Salomón a las 8 en punto. Si usted quiere más informaciones de la palabra de Dios, enseñanzas de la palabra de Dios, hoy aquí a las 8 de la noche o en cualquier iglesia universal del reino de Dios, porque es el Espíritu Santo que habla a través de personas que son apenas vasos de barro, pero la palabra es de Él. Que Dios los bendiga y hasta mañana.